¿Sabías que la burbuja de la inteligencia artificial podría causar más daño económico que los aranceles de Estados Unidos? Quédate hasta el final, porque lo que está pasando con la IA podría cambiar el equilibrio financiero del planeta. Dicen que toda revolución comienza con un sueño y termina con una factura. La inteligencia artificial, esa fuerza invisible que mueve empresas, mercados y gobiernos, podría estar inflando algo más que expectativas, una burbuja económica de proporciones globales. Según un reciente análisis del Financial Times, la llamada burbuja de la IA podría representar un riesgo mayor para la estabilidad mundial que los aranceles de Estados Unidos o incluso las tensiones comerciales entre las grandes potencias. Y no es una exageración. Lo que empezó como una fiebre de innovación se ha convertido en una carrera frenética por no quedarse atrás. Desde Silicon Valley hasta Shenzhen, todos quieren su trozo del pastel de la inteligencia artificial. El problema es que, como toda fiebre, puede terminar en un colapso. Durante los últimos 2 años, las inversiones en empresas relacionadas con IA han alcanzado niveles históricos. Según PitchBook y Goldman Sachs, más de $600.000 millones se han destinado al desarrollo de modelos, chips, centros de datos y herramientas de automatización. El entusiasmo es tan grande que incluso empresas sin relación directa con el sector están adoptando el término IA en sus nombres para atraer capital. Algo que, si lo piensas, recuerda mucho a lo ocurrido con la burbuja de las .com en los años 2000. El informe del Financial Times no lo dice con sutileza. La euforia es real, pero también lo es la desconexión entre el valor de mercado y el valor real. Muchas startups de inteligencia artificial aún no tienen productos rentables, ni modelos sostenibles, ni siquiera ingresos claros. Y, sin embargo, son valoradas en miles de millones. ¿Por qué? Porque la palabra mágica, IA, parece justificarlo todo. Esta es la parte fascinante y aterradora del fenómeno. La economía mundial está comenzando a depender de algo que, en buena medida, sigue siendo una promesa. Tomemos el ejemplo de Nvidia. Sus chips son esenciales para entrenar los modelos de IA y su valor de mercado se disparó más de un 200% en los últimos 18 meses. Pero incluso los analistas más optimistas advierten que el ritmo de crecimiento es insostenible. Si la demanda de hardware se estabiliza o si las empresas comienzan a desarrollar sus propios chips, como ya está haciendo OpenAI con Microsoft, el castillo de naipes podría tambalearse. Lo mismo ocurre con los grandes modelos de lenguaje. Desarrollar y mantener una IA como ChatGPT o Gemini cuesta cientos de millones al año. Las compañías los presentan como la próxima revolución industrial, pero aún no está claro cómo convertir esa revolución en beneficios tangibles. La mayoría de las plataformas todavía dependen de subsidios, rondas de inversión o alianzas estratégicas para sobrevivir. Y mientras tanto, el dinero fluye sin freno. Los bancos centrales observan con cautela. El Financial Times advierte que, si la burbuja estalla, el impacto podría sentirse en sectores tan diversos como la energía, la educación o el comercio electrónico. ¿Por qué? Porque la IA no es un sector aislado. Está infiltrada en todos los demás. Piénsalo un momento. Cada servidor que entrena un modelo de lenguaje consume una enorme cantidad de energía. Cada empresa que apuesta por automatizar procesos despide empleados humanos. Cada nuevo algoritmo altera cadenas de suministro, reduce costos y crea desigualdad. Si esa estructura de expectativas se derrumba, el golpe no sería solo financiero, sería social. El paralelismo con la burbuja inmobiliaria de 2008 es inevitable. En aquel entonces, la gente creía que el precio de las casas nunca bajaría. Hoy muchos creen que la IA solo puede subir, pero la historia tiene memoria y la economía, paciencia limitada.
El economista jefe de Morgan Stanley, Seth Carpenter, advirtió que el riesgo no está en la inteligencia artificial en sí, sino en la velocidad con la que los mercados están apostando por algo que aún no ha probado su retorno real. Traducido, la tecnología puede ser revolucionaria, pero las burbujas no distinguen entre innovación y especulación. En los últimos meses, las señales de sobrecalentamiento son cada vez más claras. Los precios de los chips de alto rendimiento han subido más del 300%. Las empresas energéticas no logran abastecer el consumo de los centros de datos, y los gobiernos compiten por atraer inversiones con subsidios y políticas cada vez más agresivas. Estados Unidos, la Unión Europea, China y Corea del Sur están apostando miles de millones en una carrera que, para muchos, se asemeja más a una guerra económica que a una competencia tecnológica. El Financial Times señala que la inteligencia artificial se ha convertido en la nueva infraestructura estratégica del siglo XXI. Y eso implica riesgos similares a los del petróleo en el siglo pasado. El miedo no es que la IA deje de avanzar. El miedo es que su crecimiento se base más en especulación financiera que en progreso real. Sin embargo, no todo es pesimismo. El mismo informe reconoce que la inteligencia artificial tiene un potencial enorme para impulsar la productividad global. Podría mejorar los servicios médicos, optimizar la gestión energética y transformar la educación. Pero, como toda herramienta poderosa, depende de cómo la usemos. Si los gobiernos y las empresas logran equilibrar la innovación con la regulación, podríamos ver una nueva era de crecimiento sostenible. Si no, podríamos estar frente a una tormenta económica tan devastadora como las crisis anteriores, pero impulsada esta vez por algoritmos en lugar de hipotecas. El economista Nouriel Roubini, conocido por haber anticipado la crisis de 2008, ha advertido que la burbuja de la IA podría ser el próximo detonante global. Según él, la diferencia clave es que esta vez el riesgo está distribuido en casi todas las economías avanzadas. Cuando todo el planeta apuesta al mismo caballo, una caída afecta a todos por igual. Entonces, ¿estamos ante una nueva revolución industrial o ante la antesala de una gran corrección? Tal vez ambas cosas. La historia de la innovación siempre ha sido una mezcla de brillantez y exceso. Primero llega el entusiasmo, luego la inversión, después la saturación y finalmente la consolidación. La pregunta no es si la burbuja estallará, sino cuándo y quién quedará en pie cuando lo haga. Las burbujas, al fin y al cabo, no destruyen las ideas, destruyen las ilusiones. Hoy la inteligencia artificial promete cambiar el mundo, y quizás lo haga. Pero antes, el mundo tendrá que aprender a no perder la cabeza por ella. Así que, la próxima vez que escuches que una nueva aplicación basada en IA va a revolucionarlo todo, recuerda, la verdadera inteligencia no está en las máquinas, sino en saber cuándo detenerse. La IA está reescribiendo las reglas del mundo, y tú estás siendo testigo de ello. Si te gustó este video, deja tu comentario. Cuéntanos qué opinas sobre esta burbuja tecnológica. Y acompáñanos en el próximo episodio, donde te revelaremos las noticias más recientes y sorprendentes del universo de la inteligencia artificial. Porque el futuro ya comenzó. Y aquí, en IA al Día, te lo contamos primero. Sean felices y nos vemos en el próximo video de IA al Día.